Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor Jensi Meneses y compañeros de clase. Mi nombre es Fabián Sarmiento y junto a mis compañeros Brian Galvis, Yariadni Castillo, Daikner Angulo, Mayela Prato y Juliet González desarrollaremos el tema número 8 del contenido programático de la materia de Derecho Civil 1 Personas, cuyo título es La identidad de las personas naturales. En primer lugar, hablaremos del nombre, su concepto, su importancia y evolución histórica, su naturaleza jurídica, sus caracteres, sus elementos, su determinación, el apellido de la mujer casada y el cambio de nombre de pila en la legislación venezolana. En segundo lugar, hablaremos del seudónimo, su concepto, sus clases, la adquisición y la pérdida del derecho al seudónimo y su régimen legal. Y por último, hablaremos del sobrenombre. Es fundamental señalar que la identidad es el conjunto de rasgos propios de una persona o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Aquí debo hacer mención de dos muy importantes y concretas definiciones acerca de la identidad. Primero, que según Guillermo Cabanellas, la identidad es el hecho comprobado de ser una persona, constituyendo la determinación de la personalidad individual a los efectos de relaciones jurídicas. Y segundo, que según José Luis Aguilar Gorrondona, la identidad consiste en ser quien es y no otra. Entonces, es evidente que la identidad tiene importantes consecuencias jurídicas. Por una parte, porque las personas tienen un interés en afirmarse no solo como persona, sino como una persona determinada, como individualidad, de modo que se diferencie y no se confunda con ninguna otra. Y por otra parte, porque las personas e incluso el Estado tienen un gran interés en afirmar la identidad de cada persona para determinar que sea acreedor de derechos y de deberes. Siguiendo con este orden de ideas, para expresar la identidad existen los llamados datos de identidad o signos distintivos, de los cuales el principal es el nombre civil, seguidos de unos de menor importancia, como lo es el seudónimo y como lo es el sobrenombre. Sin embargo, no basta en ocasiones con expresar la identidad, sino que debe ser probada, por lo que la prueba de la identidad es lo que se conoce como la identificación. No obstante, la identidad ha sido reconocida como un derecho humano. Por lo tanto, la doctrina venezolana, al referirse a este derecho, a la identidad, hace una remisión al tema del nombre civil y de sus elementos adicionales como el seudónimo y el sobrenombre, y es por ello que nuestra Carta Magna está regulado este derecho a la identidad, ya que en su artículo 56 establece que toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido de la madre, al apellido del padre y a conocer la identidad de los mismos. Ahora bien, en cuanto al nombre, se entiende por nombre civil de las personas naturales como el apelativo oral o gráfico que conforme al derecho corresponde utilizar para designar a dichas personas. Según Cabanellas, el nombre es la palabra o el vocablo que se aproxima o que se le da a una persona o a una cosa para distinguirla o para diferenciarla de las demás, ya sea de un modo individual o al menos colectivo. En relación con las personas naturales, el nombre se entiende de tres maneras. Primero, como nombre de pila o particular. Ejemplo, Fabián, Mateo, Matías, que esto es lo que se conoce como nombre en sentido estricto. Segundo, como apellido. Ejemplo, Sarmiento, Quintero, Galvis, entre otros.
Y tercero, que a la vez el nombre y el apellido se entiende como una completa identificación de la persona. Eh, Cabe destacar que la jurisprudencia venezolana ha señalado que el nombre es un atributo de la personalidad que sirve para identificarla, constituyendo de esta manera un derecho de la personalidad. Bien, con respecto a la importancia y a la evolución histórica del nombre. El nombre y el apellido sirven para individualizar a las personas, presentando grandes ventajas prácticas, ya que evita la confusión de una persona con otra, hace posible la correspondencia, facilita las comunicaciones, evita que una persona se haga pasar por otra e identifica los miembros de una misma familia. Por otra parte, en la antigüedad constituyó un auténtico problema designar el nombre de los individuos, de tal forma que cada sociedad implementó un distinto sistema. Entonces tenemos que el nombre en Grecia era único e individual y cada persona llevaba un nombre que no podía transmitir a sus descendientes. Y vemos también que entre los romanos se utilizó un primer nombre, praenomen, libremente escogido, que servía para identificar a las personas. Y se utilizó un segundo nombre, nomen, que clasificaba a las personas según su filiación. Lo relevante de esto es que el nombre y el apellido actual siguen este sistema implementado por la sociedad romana, ya que el praenomen es equivalente al nombre actual y el nomen es equivalente al apellido actual. En cuanto a la formación de los apellidos, en casi todos los países se implementó el mismo sistema, ya que la mayoría de los apellidos se derivan del nombre del padre, pero con pequeñas modificaciones. Entonces vemos que en España se hizo agregando la partícula EZ. Entonces, para no decir hijo de, por ejemplo, Fernández, decían Fernández, que se entendía que era el hijo de Fernando. Entre los ingleses se añadió el son, que entonces Johnson proviene de John, es decir, es el hijo de John. Y entre los rusos se añadió Bish o Wix para los hombres y Ovna para las mujeres. Así tenemos de ejemplo que Ivanovich es el hijo de Iván y Petrovna es la hija de Pedro. Sin embargo, otros apellidos se crearon tomando el nombre de los lugares de donde provenían o de donde eran originarios sus portadores, como Madrid, Toledo, Salamanca, Córdoba, o también tomando en cuenta sus particularidades físicas, como rubio, blanco, calvo, o también tomando su profesión u oficio, como coronel, guerrero, alcalde, y también tomando en cuenta la naturaleza y las cosas en general, como manzanilla, vaca, toro, entre muchos otros. Buenos días, mi nombre es Brian Galvis y mi punto a tratar es la naturaleza jurídica del nombre. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza jurídica del nombre han surgido diversas teorías. Para unos es un derecho inherente a la persona, para otros es una designación obligatoria impuesta para identificar a las personas. Hay quienes sostienen que es un derecho de propiedad y otros que lo califican como una propiedad sui generis. En cuanto a las diversas teorías que tenemos, nos dicen que son cuatro, la primera es que el nombre es un derecho inherente a la persona, la cual es la teoría más arraigada, ya que considera el nombre como un atributo de la personalidad. Entre los que la sostienen, catalogan que es un derecho subjetivo extrapatrimonial, que argumentan que es una institución de derecho privado en la cual coexisten elementos de derecho público por ser de interés general la identificación de las personas.
aunque ellos no autoricen a concebirlo como una institución de policía civil. Ahora bien, tenemos la segunda, el cual nos dice que el nombre es una institución de policía civil, el cual el autor argentino Alfredo Orgaz niega que sea un derecho subjetivo privado, ya que la ley no deja a la voluntad del interesado el ejercicio de dichas facultades. Y aunque la ley proteja esas circunstancias, es insuficiente para calificar como un derecho subjetivo. Ahora bien, continuando con las diferentes teorías, tenemos a que el nombre es un derecho de propiedad. El derecho de propiedad es exclusivo. El nombre, entendiendo al patrón mínico o apellido, le pertenece legalmente a varias personas que lo comparten, ya que los padres los transmiten a sus hijos. El derecho de propiedad recae sobre las cosas y el nombre recae sobre las personas. Entre los que sostuvieron esta tesis argumentaban que el derecho de propiedad que constituía el nombre y apellido era sui generis. Aunque participaba de los mismos caracteres de esta, podía hacerse valer el erga omnes o podía reivindicarse y ganarse por prescripción. Por último tenemos a que el nombre es un derecho inmaterial, el cual nos dice que, en conclusión, el nombre es un derecho de la personalidad que se encuentra fuera del comercio. Participando de la naturaleza de los derechos inmateriales, cabe destacar que tenemos protección legal en el sentido de que no puede ser arrebatado o usado por otra persona. Tenemos derecho a usar el nombre y apellido y los demás tienen la obligación de designarnos de tal nombre y apellido. Y por último, por ser un derecho inmaterial que se encuentra fuera del comercio, pero si alguien lesiona ese derecho puede ocasionar daños al patrimonio de la persona, que son perfectamente indemnizables con dinero. Hola, mi nombre es Yariani Castillo y hoy les voy a hablar sobre los elementos y características de la identidad de las personas naturales. Sus elementos esenciales son principalmente, primero, el nombre patronómico o el apellido, el cual sirve desde un principio para designar a las personas de una familia. En nuestro derecho no existen normas acerca de las palabras que podemos usar como apellido. Luego, como otro elemento, tenemos el nombre de pila o nombre individual, el cual es la palabra que sirve para diferenciar entre sí a unos portadores que tengan el mismo apellido. Aun cuando se presentan estos casos de homonimia, o sea, es decir, cuando dos o más personas tienen el mismo nombre y el mismo apellido. Según el artículo 466 del Código Civil, todas las personas deben tener un nombre de pila. Luego están los elementos accidentales, el cual es un agregado que se utiliza para evitar las confusiones que podría causar la homonimia, los cuales son un ejemplo, señor, junior, hijo, entre otros. Cabe destacar que estos no forman parte del nombre civil, tampoco el seudónimo. Los títulos, dignidades eclesiásticas, calificaciones habiliarias, ni tampoco el sobrenombre. Y bueno, ya por características están la interesa al orden público, la cual es, en consecuencia, es necesario, indisponible e imprescriptible. Ya, o sea, como otra característica también tenemos lo necesario, porque todas las personas deben tener y poseer un nombre civil, compuesto por lo menos de un nombre de pila y un apellido. Está lo indisponible. Es la voluntad de los particulares. No puede modificar ni transmitir o extinguir su nombre. Ajá, ¿qué pasa con esto? Solo salvo a la medida que la ley le confiera la intervención. Como otra característica también tenemos lo imprescriptible, que ni se adquiere por usucapión ni se pierde por prescripción instintiva o extintiva. También está lo absoluto, el cual impone a todos la obligación de abstenerse de usar indebidamente el nombre de otros, lo cual pues es bien,
en realidad es muy bueno para evitar muchos fraudes. También tenemos el extrapatrimonial, el cual es susceptible de ser apreciado en dinero. Y ya por último tenemos el inherente a la persona, el cual nace con ella y con ella se extingue. Gracias. Bueno, mi tema a tratar es la determinación del nombre de pila. La hace en principio el presentante del niño, al levantarse la partida de nacimiento. Si el padre o madre no fuese el que ejerce la patria potestad, debe declarar ante el funcionario el nombre que el padre o madre haya dado. Si el presentante no indica ningún nombre, el funcionario deberá indicarle un nombre a ese niño. En otro caso, que es el de los hallazgos de niños recién nacidos en lugares públicos o privados, la ley dice que en la partida de nacimiento debe ir el nombre correspondiente, pero no expresa quién debe darles dicho nombre. Por analogía, se cree que lo tiene que dar el presentante, pero si el presentante no da ningún nombre, de nuevo el funcionario indica un nombre para ese niño. El apellido de la mujer casada. Expresamente el legislador consagró en la reforma de 1982 el derecho de la mujer de tener el apellido de su marido. Esto está en el artículo 137, donde reglamenta los deberes y derechos de los cónyuges. Luego, en 1959, se consideraba que si la mujer no contraía el apellido del marido sin justificación, se tomaba como injuria grave y se podía hacer una causal de divorcio. Esto pasa, pero tenía una justificación solo en las mujeres que eran actriz, escritoras o comerciantes. ¿Por qué? Porque ellas eran conocidas como por su nombre de soltera. Luego, esto mientras que ellas tenían esas actividades. Y en el caso de la mujer que era viuda, ella seguía teniendo el apellido de su esposo, pero si no contraía nuevas nupcias. Si contraía nuevas nupcias, eso quedaba nulo y tendría el otro apellido. El nombre en la legislación venezolana. A partir de la entrada de vigencia del Registro Civil de 2009, es posible en nuestro país el cambio de nombre propio por medio de un registrador o una registradora civil, cuando este nombre sea infamante, atente contra su integridad moral, el honor y su reputación, y cuando está en el escarnio público, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad. Esta posibilidad de cambiar el nombre la tienen tanto las personas mayores de edad, los niños y adolescentes. Cuando está menor de edad, la solicitud la hace el padre, la madre o el representante. Y cuando la persona tiene más de 14 años, la solicitud lo puede hacer él mismo, pero por una sola vez, ya que el texto legal dispone que solo el nombre de pila se puede cambiar por una sola vez. Gracias. Luego tenemos el concepto de seudónimo, el cual el seudónimo es la palabra o conjunto de palabras que adopta lícitamente una persona para designarse, sustituyendo el nombre civil. Así, se diferencia de la usurpación del nombre o del nombre falso, que son ilícitos, y del sobrenombre que se agrega al nombre. El seudónimo es la palabra o conjunto de palabras que una persona adopta o escoge lícitamente con la finalidad de designarse a sí misma y por lo cual sustituye el nombre civil. Cuando las personas usan los seudónimos para ocultar el nombre, más no la identidad, la doctrina le ha llamado nombre de arte, nombre de guerra o reclame. Ahora bien, cuando las personas usan los seudónimos para ocultar el nombre y la identidad, la doctrina habla de los criptónimos o nombre de máscara. El derecho al seudónimo permite utilización del mismo con exclusividad para siempre y cuando se dé las siguientes condiciones. Clase de seudónimos. Criptónimo es cuando el autor oculto disfraza su verdadero nombre con el fin de también ocultar su identidad. Se ha denominado también nombre de máscara y su sentido técnico es el verdadero seudónimo. La persona quiere decir la Ferrara, ocultar su personalidad, permanecer en la sombra de ocultarse los motivos, cuando ser la posición social del autor. Nombre de arte. Aquí ningún anónimo se oculta,
donde el autor escoge algún nombre de fantasías para remarcar o individualizar mejor su personalidad. Nombre de guerra es el adoptado por una persona para las actividades militares. Nombre monarcal o claustral son aquellos nombres adoptados por una persona cuando ingresa a una orden religiosa. Adquisición y pérdida del seudónimo. El seudónimo requiere por acto unilateral desde que el sector de la doctrina francesa. Por lo contrario, se considera que se necesita de una larga posesión para poder adquirirlo, mientras que para debe manifestarse por hechos exteriores, que no da lugar a su duda sobre la intención de utilizarlo. Además, se requiere de un nombre que no pertenezca a otro, porque según la mayoría de los autores, para la adquisición necesita de la ocupación. Otro como finalidad de seudónimo es proteger la identidad de una persona literaria o artística. No solo puede invocarse cuando ya se ha constituido esa personalidad y se haga con esa designación o fama o reputación. Quiere decir que no usar los nombres artísticos de la misma persona, o sea, que tienen que ser diferentes los nombres o los nombres para diferenciarse y no difamar de uno al otro. El régimen legal del seudónimo, donde mayor importancia se le da al seudónimo, es en el campo de los derechos del autor, en la reforma parcial de la Ley sobre el Derecho de Autor. Hay modificaciones importantes con respecto a la ley derogada de 1962, y entre los artículos que mencionen el tema cabe señalar los siguientes. El artículo 7, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 104, se presume, salvo prueba en contrario, que es autor de la obra de la persona cuyo nombre aparece indicado como tal en la obra de la manera acostumbrada, o en su caso la persona que es anunciada como autora en la comunicación de la misma. A los efectos de la disposición anterior se equivale a la indicación del nombre, el empleo del seudónimo o de cualquier signo que no deje lugar de dudas sobre la identidad de la persona que se presenta como autor de la obra. El artículo 8 nos indica que mientras el autor no revele su identidad y compruebe su condición de tal, la persona que haya publicado la obra, o en su defecto quien la haya hecho divulgar, queda autorizada para hacer valer los derechos conferidos en esta ley, en representación del autor de la obra anónima o seudónima. La revelación se hará en las formas señaladas en el artículo precedente o mediante la declaración ante el registro de la producción intelectual. El artículo 27 dice que el derecho de autor sobre obras anónimas o seudónimas se extinguen a los 60 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de su publicación. No se aplica tal limitación en los casos previstos en el aparte único del artículo 7, ni cuando dentro del plazo indicado el autor o sus derechos habientes revelen la identidad de aquel conforme al artículo 8 de esta ley. Por último, el artículo 87. Si el artículo cedido debe aparecer con la firma del autor o su seudónimo, el cesionario no puede modificarlo, y si el dueño del periódico o la revista lo modifica sin consentimiento del cedente, éste puede pedir la inserción íntegra y fiel del artículo. Cuando el artículo cedido debe aparecer sin la firma del autor, el dueño del periódico o de la revista puede hacerle modificaciones o cambios de forma sin el consentimiento del cedente. Puede apreciarse que el legislador concede la protección a la autoría de obras escritas bajo el seudónimo y a las obras anónimas. Con respecto a estas últimas, su protección es mayor en esta ley que en la derogada, ya que anteriormente la persona que publicaba la obra queda autorizada para hacer valer los derechos de autor en nombre propio. En cambio, actualmente se sustituyó esa titularidad temporal por un mandato legal para que se represente al autor desconocido hasta tanto éste revele su identidad. El sobrenombre, también conocido como alias o apodo, se entiende como tal el nombre que terceras personas aplican a un sujeto, normalmente basándose en ciertas características del mismo, ya sea su manera de comportarse, defectos corporales y otras circunstancias. Desde hace mucho se ha utilizado estos alias, técnicamente apodos, y abundan entre los personajes históricos, como Juana la Loca, Catarina la Grande, Guillermo el Conquistador, etc. Y localmente se han designado con curiosos nombres extravagantes o folclóricos como María Bonita, etc. El uso del sobrenombre es muy difundido entre los delincuentes y las diligencias policiales. Se toma en cuenta a veces para facilitar la identificación de los sospechosos, pero no tiene ninguna incidencia desde el punto de vista jurídico.